Bienvenidos a este nuevo video y ahora vamos a aprender las entradas de datos. Hasta ahora hemos aprendido los diferentes tipos de datos con los que podemos trabajar, como booleanos, enteros, flotantes, strings, valores booleanos, con diferentes tipos de operadores como los lógicos, los aritméticos y los relacionales. Pero nuestros programas han ejecutado gracias a que nosotros hemos indicado los valores, no porque un usuario haya interactuado directamente con ellos y haya ingresado un valor. Y es aquí donde entra este video, en donde vamos a aprender las entradas de datos. Así que voy a hacer un nuevo archivo, y aquí tengo uno abierto previamente, y voy a dar control S para guardar. Lo voy a guardar en la carpeta donde hemos estado trabajando. Y a este lo voy a llamar entrada de datos.py. Empezaré estableciendo el intérprete con el que vamos a trabajar, que es usr bin emp python. La codificación y ahora en Python existe una función para poder recibir datos, la cual es raw input. Pero para poder hacer uso de esta función, antes debemos igualarla a una variable, y para esto vamos a declarar una. En este caso vamos a poner nombre, y la vamos a igualar, y aquí vamos a aprender la nueva función. Para poder recibir datos, usamos raw input. Como ven, inmediatamente lo colorea de una manera distinta. Abrimos paréntesis y comillas. Y aquí entre comillas, algún mensaje que queramos mostrar al usuario, como por ejemplo, digite su nombre. Vamos a guardar y abajo le vamos a mostrar al usuario su nombre, con print nombre. Vamos a guardar y abriré una ventana para ejecutar este archivo. Iré a la ruta donde tengo el proyecto y ejecutaré el archivo, el cual es entrada de datos. Si lo ejecuto, inmediatamente ven que el programa no ha terminado, sino que se ha detenido y nos está diciendo que indiquemos nuestro nombre, tal y como se lo hemos indicado aquí en la línea número 4. Vamos a ponerlo, por ejemplo, José, y abajo me muestra mi nombre. Voy a borrar esta parte y voy a abrir comillas. Y ahora vamos a aprender un método de las cadenas de texto, el cual es format. ¿Y cómo se usa format? Format se usa gracias a que indicamos la posición de una variable con las llaves. En este caso voy a poner hola y voy a poner las llaves. Como ven, se ponen de un color morado. Y al final de la cadena, luego de las comillas, voy a poner un punto. Y aquí voy a escribir format. Y automáticamente se van a abrir unos paréntesis. En caso de que no lo hagan, ustedes los ponen. Y aquí voy a poner el nombre de la variable. Nombre. Si vuelvo a ejecutar, vemos que me vuelve a pedir mi nombre y ahora me dice hola José. Si nos estamos dando cuenta, en el print solamente estamos diciendo hola y unas llaves, pero gracias al método format le estamos diciendo a Python que estas llaves significan que hacen referencia a esta variable. Ahora también vamos a pedir una entrada de datos para saber la edad. Y a esta le vamos a poner edad es igual a int. Muy importante, int. Y vamos a poner raw input. Y otra vez abrimos comillas pidiendo la edad. Digite la edad. La edad. Ahora aquí vamos a poner una coma diciendo su edad es y abrimos corchetes de nuevo. Perdón, llaves.
guardamos y si volvemos a ejecutar nos piden de nueva cuenta el nombre, lo ponemos y ahora nos está pidiendo la edad, también se la ponemos, en mi caso 18. Como ven, aquí nos está mostrando un error, nos dice que se sale de rango. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, ahora estamos utilizando dos corchetes, uno acá y otro acá. Y aquí en el format solo tenemos una variable. Para esto nos ayuda format, para poder trabajar con los datos que vamos a mostrar en pantalla. Hay otras formas de concatenar variables para mostrarlas en pantalla. Sin embargo, con format no tenemos ningún inconveniente sin importar el tipo de dato. Aquí voy a poner una coma y ahora también voy a poner edad. Ahora, edad también está haciendo referencia a este. Mientras que nombre hace referencia a las primeras llaves, edad hace referencia a las segundas. Si vuelvo a ejecutar, pongo el nombre y mi edad. Ahora me lo muestra correctamente, diciendo: hola José, su edad es de 18. De esta manera estamos recibiendo datos del usuario y los estamos imprimiendo en pantalla. Y desde luego, también podemos realizar operaciones. En este caso con la edad, por ejemplo. Aquí voy a poner otra coma y voy a poner y el doble de su edad es, y abro otra vez llaves. Y aquí al final voy a poner una coma, como si fuera a indicar otra variable, y voy a poner edad por 2. Ahora, si nos estamos dando cuenta, esta línea de print parece un poco más compleja, pero si la analizamos sigue siendo igual de fácil. Y vamos a analizar línea por línea este código. En las primeras dos, como siempre, indicamos la codificación y el intérprete. En esta línea, estamos pidiendo al usuario que digite su nombre a través de una función rawInput. En la segunda línea de abajo, estamos pidiendo la edad, la cual automáticamente estamos convirtiendo en un entero. Y vamos a recibir una entrada de datos con rawInput. Y en print estamos imprimiendo el nombre, la edad, y en esta debemos demostrar una operación la cual tiene que ser el doble de la edad introducida. Y para esto hace referencia a esta operación, que sería, por ejemplo, 18 por 2. Si guardo y ejecuto de nuevo, me pide mi nombre, lo digito, pongo la edad, y ahora me muestra un mensaje diciendo: hola José, su edad es 18 y el doble de su edad es 36. Con format también podemos realizar una operación en la misma línea, siempre y cuando separemos las variables por una coma. Ahora vamos a la siguiente sección, en la cual aprenderemos a declarar algunas sentencias como if, else, elif, while, for, entre otras.